En las islas Ryukyu de Japón, esta inquietante realidad es parte de la vida cotidiana gracias a la presencia de la serpiente Habu. Esta víbora venenosa, endémica de la región, no solo es peligrosa, sino que su veneno puede causar estragos en el cuerpo humano, dejando una huella de miedo en quienes transitan por las áreas rurales. Pero, ¿cómo se combate una amenaza tan letal? La respuesta parecía simple: introducir un depredador natural para reducir su población. A finales de los años 70, Japón trajo a las mangostas, criaturas famosas por su habilidad para enfrentarse a serpientes venenosas. Lo que parecía ser la solución perfecta, sin embargo, desató una crisis ambiental mucho mayor. Las mangostas no solo fracasaron en su misión de controlar a las serpientes Habu, sino que comenzaron a atacar a otras especies autóctonas, desestabilizando todo el ecosistema de la isla. ¿Cómo una medida tan bien intencionada resultó ser un error tan costoso? La historia detrás de este experimento fallido es un recordatorio de los riesgos de intervenir en la naturaleza sin comprender completamente sus complejidades. El problema de las serpientes Habu en las islas Ryukyu. Las islas Ryukyu, un archipiélago que se extiende desde el suroeste de Japón hasta Taiwán, son conocidas por su rica biodiversidad y paisajes exuberantes. Sin embargo, entre su fauna destaca una especie que ha sido motivo de preocupación para los habitantes locales: la serpiente Habu, Protobothrops flavoviridis. Esta víbora venenosa es endémica de la región y ha influido significativamente en la vida cotidiana y las prácticas culturales de las comunidades locales. La Habu es una serpiente de tamaño considerable, con una longitud promedio que oscila entre 120 y 150 centímetros, aunque se han registrado ejemplares que alcanzan hasta 240 centímetros. Posee una coloración que varía del verde oliva al marrón, adornada con patrones ondulados de manchas más oscuras, lo que le permite camuflarse eficazmente en su entorno natural. Su cabeza es grande y distintiva, característica común entre las víboras de Foceta. Esta especie habita principalmente en zonas de transición entre bosques de palmeras y campos cultivados. También es común encontrarla en muros de piedra, antiguas tumbas y cuevas, lugares que utiliza como refugio durante el día. Su dieta se compone principalmente de roedores, aves y otros pequeños vertebrados, lo que la convierte en un depredador importante dentro de su ecosistema. La Habu es predominantemente nocturna, lo que incrementa el riesgo de encuentros accidentales con humanos durante las horas de oscuridad. Aunque no es agresiva por naturaleza, puede volverse irritable y atacar si se siente amenazada. Su capacidad para lanzar ataques rápidos y a larga distancia la convierte en una amenaza considerable. Además, es una de las pocas víboras que es ovípara, es decir, pone huevos en lugar de dar a luz crías vivas. El apareamiento ocurre a principios de primavera y la hembra deposita hasta 18 huevos a mediados de verano. Las crías emergen después de un periodo de incubación de 5 a 6 semanas, midiendo aproximadamente 25 centímetros de longitud. Las mordeduras de Habu representan un problema de salud significativo en las islas Ryukyu. La introducción de las mangostas. En un intento por mitigar el peligro que representaban las serpientes Habu, las autoridades japonesas idearon una solución que, en teoría, parecía infalible. En 1979, introdujeron alrededor de 30 mangostas en la isla de Amami Oshima, con la esperanza de que estos pequeños carnívoros controlaran la población de serpientes venenosas. Las mangostas, originarias del sudeste asiático, son conocidas por su habilidad para cazar serpientes, lo que las convertía en candidatas ideales para esta tarea. Sin embargo, la introducción de las mangostas no se limitó a la isla de Amami Oshima. En 1910 ya se habían introducido en Okinawa con el mismo propósito. La expectativa era que las mangostas redujeran la población de Habu y, por ende, los incidentes de mordeduras a humanos. Las mangostas fueron introducidas en diversas partes del mundo, incluyendo islas del Caribe como Jamaica y Puerto Rico, para controlar plagas de ratas en plantaciones de caña de azúcar. Sin embargo, en muchos casos, su introducción tuvo consecuencias ecológicas negativas, afectando a especies nativas. El comportamiento inesperado de las mangostas. La introducción de especies exóticas como método de control biológico ha sido una práctica común en diversas regiones del mundo. Sin embargo,
Cuando no se consideran adecuadamente las características ecológicas y comportamentales de las especies involucradas, estas intervenciones pueden resultar contraproducentes. Un ejemplo emblemático de este fenómeno es la introducción de mangostas en Amami Oshima y otras islas japonesas con el objetivo de controlar a las serpientes habu. Las serpientes habu, Protobothrops flavoviridis, son víboras venenosas endémicas de las islas Ryukyu, incluyendo Amami Oshima. Estas serpientes representan un riesgo significativo para la población local debido a sus mordeduras, que pueden ser fatales si no se tratan a tiempo. En un esfuerzo por mitigar este peligro, las autoridades japonesas decidieron introducir mangostas en la isla en 1979, basándose en la reputación de estos mamíferos como cazadores eficientes de serpientes. Sin embargo, esta estrategia no tuvo en cuenta un aspecto crucial: las diferencias en los patrones de actividad de ambas especies. Las mangostas son animales diurnos, es decir, están activas durante el día, mientras que las serpientes habu son nocturnas, realizando sus actividades principalmente durante la noche. Esta discrepancia temporal significaba que las oportunidades de encuentro entre mangostas y habu eran mínimas, reduciendo drásticamente la eficacia de las mangostas como controladoras naturales de las serpientes. Además de la incompatibilidad en sus horarios de actividad, las mangostas mostraron una clara preferencia por presas más fáciles de capturar. El crecimiento incontrolable de las mangostas en Amami Oshima. A finales de la década de 1970, la isla japonesa de Amami Oshima enfrentaba un desafío significativo: la proliferación de la serpiente habu, Trimeresurus flavoviridis, una especie venenosa que representaba una amenaza tanto para los habitantes locales como para la fauna autóctona. En un intento por controlar esta situación, en 1979 se introdujeron alrededor de 30 mangostas en la isla, con la esperanza de que actuaran como depredadores naturales de las serpientes. Sin embargo, esta estrategia no consideró las diferencias en los patrones de actividad de ambas especies. Mientras que las habu son serpientes nocturnas, las mangostas son animales diurnos. Esta desincronización en sus hábitos provocó que las mangostas no se alimentaran de las serpientes como se esperaba, y en cambio, buscaran otras fuentes de alimento disponibles durante el día. La abundancia de recursos y la ausencia de depredadores naturales facilitaron la rápida adaptación y expansión de las mangostas en diversos hábitats de la isla, desde densos bosques hasta áreas agrícolas. Para el año 2000, se estimaba que la población de mangostas había alcanzado aproximadamente 10.000 individuos, una cifra alarmante que superaba con creces las expectativas iniciales y que representaba una amenaza significativa para la biodiversidad de la región. Este crecimiento descontrolado tuvo consecuencias devastadoras para las especies nativas. Las mangostas comenzaron a depredar especies endémicas, algunas de ellas en peligro de extinción, alterando el equilibrio ecológico de la isla. Entre las especies afectadas se encontraba el conejo de Amami, Pentalagus furnesi, considerado una reliquia viviente y altamente protegido por su singularidad evolutiva. La amenaza para la fauna nativa. La introducción de las mangostas en Amami Oshima, lejos de resolver el problema de las serpientes habu, desencadenó una crisis ecológica de magnitud inesperada. Las mangostas, adaptadas a cazar presas más accesibles, comenzaron a diezmar la fauna autóctona de la isla. Especies endémicas, que durante milenios habían evolucionado sin la presión de depredadores como las mangostas, se encontraron de repente al borde de la extinción. Uno de los casos más alarmantes fue el del conejo de Amami, Pentalagus furnesi, una especie considerada un fósil viviente debido a su linaje ancestral único. Este pequeño mamífero, de hábitos nocturnos y características primitivas, se convirtió en una presa fácil para las mangostas. La disminución de su población fue tan drástica que encendió las alarmas de los conservacionistas. Otra víctima de las mangostas fue la rata de Ryukyu, Tokudaya osimensis, otro roedor endémico de la isla. Este animal, que habitaba los bosques templados de Amami Oshima, vio su número reducido significativamente debido a la predación por parte de las mangostas. La pérdida de estos roedores no solo afectó a las especies en sí mismas, sino que también alteró el equilibrio ecológico de la isla, afectando a otras especies que dependían de ellas de alguna manera. Además de los mamíferos, diversas especies de aves terrestres, muchas de ellas endémicas
y en peligro de extinción, sufrieron el impacto de la introducción de las mangostas. La depredación de huevos y polluelos por parte de las mangostas llevó a un declive notable en las poblaciones de estas aves, algunas de las cuales ya estaban amenazadas por la pérdida de hábitat. Este fenómeno puso en evidencia la fragilidad de los ecosistemas insulares y cómo la introducción de una especie invasora puede tener efectos devastadores en la biodiversidad local. El impacto en la agricultura y la vida silvestre. La proliferación de las mangostas en Amami-Oshima no solo afectó a la fauna nativa, sino que también tuvo repercusiones significativas en la agricultura local y en la vida silvestre en general. Los agricultores de la isla comenzaron a notar pérdidas en sus cultivos y en sus animales de granja, atribuibles a la acción de las mangostas. Las aves de corral se convirtieron en un blanco fácil para las mangostas, que atacaban gallinas y patos, causando pérdidas económicas a los granjeros. Además, las mangostas incursionaban en los campos de cultivo, dañando plantas y consumiendo frutos, lo que afectaba la producción agrícola de la isla. Estos ataques incrementaron la tensión entre la población local y las autoridades, ya que las medidas iniciales para controlar a las mangostas no habían sido efectivas. La vida silvestre también sufrió las consecuencias de la introducción de las mangostas. Especies de insectos, reptiles y otros pequeños vertebrados, que no estaban acostumbrados a la presencia de un depredador como la mangosta, vieron sus poblaciones mermadas. Esta disminución afectó las cadenas tróficas locales, alterando el equilibrio ecológico de la isla y provocando efectos en cascada que impactaron a múltiples especies. La pérdida de biodiversidad en Amami-Oshima no solo representó una tragedia ecológica, sino que también afectó el patrimonio cultural y natural de la isla. La estrategia de erradicación. Frente al desastre ecológico provocado por la introducción de las mangostas en Amami-Oshima, las autoridades japonesas se vieron obligadas a implementar una estrategia de erradicación para salvar la biodiversidad de la isla. Este esfuerzo se convirtió en uno de los proyectos de control de especies invasoras más ambiciosos y prolongados de la historia. En 2005, el Ministerio de Medio Ambiente de Japón catalogó a las mangostas como una especie exótica perjudicial para el ecosistema y lanzó un proyecto para su erradicación. Se desplegaron alrededor de 30.000 trampas en toda la isla para capturar a las mangostas. Además, se instalaron cámaras con sensores de movimiento para monitorear su actividad y detectar su presencia en áreas remotas. La participación de la comunidad local fue crucial en este esfuerzo. Los residentes formaron el grupo Amami Mongoose Busters, dedicado a la captura y control de las mangostas. Gracias a estos esfuerzos, la población de mangostas se redujo drásticamente. En abril de 2018, se registró la última captura oficial de una mangosta en la isla. Durante los años siguientes, no se detectó la presencia de más individuos, lo que llevó a las autoridades a concluir que la erradicación había sido exitosa. La erradicación de las mangostas en Amami-Oshima es uno de los mayores logros en términos de eliminación de especies invasoras a nivel mundial, considerando que las mangostas habían estado en la isla durante más de 40 años. El costo de la erradicación de las mangostas en Amami-Oshima. La isla de Amami-Oshima, situada en el suroeste de Japón, es reconocida por su rica biodiversidad y ecosistemas únicos. Sin embargo, a finales de la década de 1970, la introducción de mangostas con el propósito de controlar la población de serpientes Habu resultó en un grave desequilibrio ecológico. Las mangostas, en lugar de centrarse en las serpientes, comenzaron a depredar especies nativas, poniendo en peligro la fauna autóctona de la isla. La erradicación de las mangostas en Amami-Oshima fue un proyecto que se extendió por casi 25 años y requirió una inversión económica significativa. El gobierno japonés, en colaboración con organizaciones locales e internacionales, destinó recursos sustanciales para abordar esta problemática. Se implementaron diversas estrategias, entre las que destacaron: se colocaron aproximadamente 30.000 trampas en toda la isla para capturar a las mangostas. Estas trampas fueron monitoreadas y mantenidas regularmente para garantizar su eficacia. Se utilizaron cámaras con sensores de movimiento para rastrear la actividad de las mangostas y evaluar la efectividad de las medidas implementadas. Este monitoreo permitió ajustar las estrategias en función de los resultados obtenidos.
Se llevaron a cabo campañas educativas dirigidas a la comunidad local para informar sobre la importancia de la erradicación de las mangostas y promover la participación ciudadana en las actividades de control. La colaboración entre científicos, voluntarios y la comunidad local fue esencial para el éxito del proyecto. Los residentes de Amami Oshima formaron grupos como los Amami Mongoose Busters, dedicados a la captura y control de las mangostas. Esta participación activa de la comunidad no solo aumentó la eficacia de las medidas implementadas, sino que también fomentó un sentido de responsabilidad compartida en la protección del entorno natural de la isla. El control biológico y sus riesgos. La práctica que consiste en la introducción de especies para mitigar o erradicar plagas ha sido utilizada durante siglos con el objetivo de restaurar el equilibrio ecológico y proteger cultivos y hábitats. Sin embargo, cuando estas intervenciones no se planifican y evalúan exhaustivamente, pueden conducir a consecuencias imprevistas y, en ocasiones, perjudiciales. Un ejemplo paradigmático de ello es la introducción de las mangostas en la isla japonesa de Amami Oshima. En 1979, con el propósito de controlar la población de la serpiente Habu, Trimeresurus flavoviridis, considerada peligrosa para la fauna local y los humanos, se introdujeron aproximadamente 30 mangostas, Herpestes javanicus, en Amami Oshima. La expectativa era que estos mamíferos, conocidos por su habilidad para cazar serpientes, reducirían la población de habus en la isla. Sin embargo, esta intervención no se llevó a cabo tras un análisis exhaustivo de las interacciones ecológicas presentes en el ecosistema local. Lejos de ser una solución, la introducción de las mangostas resultó en una serie de problemas ecológicos. Las mangostas, al ser animales diurnos, no cazaban eficazmente a las serpientes Habu, que son nocturnas. En cambio, comenzaron a depredar otras especies autóctonas, incluyendo aves, reptiles y pequeños mamíferos, afectando negativamente la biodiversidad local. Una de las víctimas más afectadas fue el conejo de Amami, Pentalagus furnesi, una especie endémica considerada un fósil viviente debido a su antigua línea evolutiva. El caso de las mangostas en Hawái. La historia de la introducción de mangostas en Hawái es otro ejemplo de cómo las buenas intenciones pueden conducir a resultados desastrosos. En 1883, las mangostas fueron introducidas en las islas hawaianas para controlar la población de ratas en las plantaciones de caña de azúcar. Sin embargo, al igual que en Japón, la diferencia en los hábitos de actividad entre las mangostas, diurnas, y las ratas, nocturnas, hizo que la estrategia fuera ineficaz. Además, las mangostas comenzaron a depredar especies nativas, incluidas aves que anidaban en el suelo, lo que llevó a la disminución de varias especies endémicas. Este error ha tenido consecuencias duraderas en la biodiversidad de Hawái, y las mangostas siguen siendo una especie invasora problemática en las islas. Las mangostas fueron introducidas en Hawái en 1883 para controlar la población de ratas en las plantaciones de caña de azúcar, pero la estrategia fracasó debido a los diferentes hábitos de actividad de ambas especies. El error. Repetido en otros países. La historia de la introducción de las mangostas como método de control biológico no se limita a Japón y Hawái. En diversas regiones del mundo, se repitió este error con consecuencias igualmente desastrosas para la biodiversidad local. En Jamaica, durante el siglo XIX, las plantaciones de caña de azúcar enfrentaban una grave amenaza debido a la proliferación de ratas que devastaban los cultivos. Como solución, en 1872, se introdujeron mangostas indias, Herpestes javanicus, con la esperanza de que controlaran la población de roedores. Inicialmente, la medida pareció efectiva. Sin embargo, pronto se evidenció que las mangostas preferían cazar presas más fáciles, como aves terrestres y reptiles nativos, en lugar de las ratas. Esto llevó a una disminución drástica de especies autóctonas, algunas de las cuales estaban en peligro de extinción. De manera similar, en Puerto Rico, las mangostas fueron introducidas para combatir las ratas en las plantaciones de caña de azúcar. Al igual que en otros lugares, las mangostas se adaptaron rápidamente al nuevo entorno, pero en lugar de centrarse en las ratas, comenzaron a depredar especies nativas, incluyendo aves y reptiles.
Este patrón se repitió en otras islas del Caribe, como Santa Lucía y Belice, donde la introducción de mangostas tuvo efectos devastadores en la fauna local. Estos casos resaltan una lección crucial. Las intervenciones humanas en los ecosistemas deben ser cuidadosamente evaluadas antes de su implementación. La introducción de una especie para controlar otra puede parecer una solución sencilla, pero sin un análisis exhaustivo de las posibles consecuencias, es probable que se generen problemas aún mayores. La falta de depredadores naturales y la adaptabilidad de las mangostas les permitieron prosperar en estos nuevos hábitats, causando desequilibrios ecológicos significativos. Los problemas en Okinawa. La isla de Okinawa, al igual que Amami Oshima, enfrentó problemas significativos tras la introducción de las mangostas. En 1910 se introdujeron mangostas en Okinawa con el objetivo de controlar la población de serpientes venenosas y otras plagas. Sin embargo, al igual que en otros casos, las mangostas no se centraron en las especies objetivo y comenzaron a depredar la fauna nativa, causando un desequilibrio ecológico. A pesar de los esfuerzos por controlar la población de mangostas en Okinawa, la erradicación completa no se ha logrado. Las autoridades locales han implementado diversas estrategias, como la instalación de vallas y la captura de mangostas, para proteger las especies nativas y evitar que las mangostas se expandan a áreas libres de su presencia. La experiencia en Okinawa destaca la dificultad de manejar especies invasoras una vez que se han establecido en un nuevo entorno. En Okinawa, además de las mangostas, se han introducido otras especies exóticas que han afectado negativamente al ecosistema local, como el sapo de caña, Rhinella marina, que fue introducido para controlar plagas agrícolas, pero terminó siendo una amenaza para la fauna nativa. La historia antigua de las mangostas. La relación entre los humanos y las mangostas se remonta a miles de años. En el antiguo Egipto, las mangostas eran animales venerados por su habilidad para cazar serpientes, simbolizando protección y destreza. Se han encontrado representaciones de mangostas en tumbas egipcias que datan de hace 4000 años, lo que sugiere que los egipcios las consideraban animales especiales y posiblemente las utilizaban para el control de plagas. Además, la mangosta egipcia, Herpestes ichneumon, también conocida como meloncillo, ha sido parte de la fauna de la península ibérica durante siglos. Se cree que fue introducida en la región durante la expansión de la civilización islámica, probablemente durante la dinastía Omeya. Este pequeño carnívoro ha logrado adaptarse a diversos hábitats en España y Portugal, aunque su presencia ha generado debates sobre su impacto en las especies locales. El experimento fallido en Sri Lanka. En la década de 1980, Sri Lanka enfrentaba desafíos significativos en el control del contrabando en sus fronteras. Las autoridades aduaneras buscaban métodos innovadores para detectar mercancías ilegales, como drogas y armas, ocultas en el equipaje de los viajeros. Inspirados por la reputación de las mangostas como cazadoras de serpientes y su agudo sentido del olfato, se concibió la idea de entrenarlas para la detección de contrabando en aeropuertos y puertos. La iniciativa se basó en la hipótesis de que las mangostas, debido a su olfato desarrollado y su adaptabilidad, podrían ser entrenadas para identificar sustancias específicas escondidas entre las pertenencias de los pasajeros. El proyecto piloto incluyó las siguientes etapas. Se capturaron mangostas locales, principalmente de la especie Herpestes edwardsi, común en Sri Lanka. Se diseñaron programas de entrenamiento para que las mangostas asociaran ciertos olores con recompensas alimenticias. Este proceso buscaba que los animales identificaran olores de sustancias ilegales, similar al entrenamiento de perros detectores. Tras el entrenamiento inicial, las mangostas fueron desplegadas en entornos controlados dentro de instalaciones aduaneras para evaluar su eficacia en la detección de contrabando. A pesar de las expectativas, el proyecto enfrentó múltiples obstáculos que llevaron a su eventual cancelación. Las mangostas, siendo animales salvajes, mostraron comportamientos difíciles de predecir y controlar. Su naturaleza independiente contrastaba con la obediencia y manejabilidad de los perros, tradicionalmente utilizados en labores de detección. Aunque las mangostas poseen un agudo sentido del olfato, el proceso de condicionarlas para identificar olores específicos resultó ser más complejo de lo anticipado. Las lecciones aprendidas.
La intervención humana en los ecosistemas, especialmente mediante la introducción de especies exóticas para el control biológico, ha generado consecuencias imprevistas y, en muchos casos, perjudiciales. Un ejemplo emblemático es la introducción de mangostas en diversos hábitats con el objetivo de controlar plagas, lo que ha resultado en desequilibrios ecológicos significativos. En el siglo XIX, las plantaciones de caña de azúcar en regiones como Jamaica y Hawái enfrentaban problemas con ratas que dañaban los cultivos. Para combatir esta plaga, se introdujeron mangostas, Herpestes javanicus, con la esperanza de que actuaran como depredadores naturales. Sin embargo, las mangostas, siendo diurnas, no lograron controlar a las ratas, que son nocturnas. En cambio, comenzaron a depredar especies nativas, incluyendo aves y reptiles, provocando una disminución en la biodiversidad local. En 1979, en la isla de Amami, Oshima, se introdujeron mangostas para controlar la población de la serpiente jabu, Trimeresurus flavoviridis, una especie venenosa que representaba una amenaza para los habitantes y la fauna local. Al igual que en otros casos, la estrategia fracasó debido a la diferencia en los hábitos de actividad de las mangostas y las serpientes. Las mangostas comenzaron a atacar a especies endémicas, como el conejo de Amami, Pentalagus furnesi, llevando a esfuerzos costosos y prolongados para su erradicación.